el año en que mi prometido cayó en la mayor desgracia. Toda su familia fue exiliada. Rompí el compromiso con él en público, y me arrojé de inmediato a los brazos del príncipe heredero. Más tarde, él acumuló un gran poder militar, marchó sobre la capital, mató a sus enemigos y ascendió al trono como emperador. Todos decían que yo era una mujer cruel y codiciosa, movida por la vanidad. Yo era la espina más profunda clavada en su corazón. Hasta que, tiempo después, decretó por la fuerza nombrarme emperatriz, solo para mantenerme prisionera en el palacio Fenji. Me humillaba y torturaba día y noche. A pesar de ser yo la soberana de los 6 palacios, él elegía cada noche a una concubina diferente, y me obligaba a mí, la emperatriz, a servir de rodillas junto al lecho imperial. Pero yo ni lloraba ni me quejaba. Permanecía arrodillada en silencio sobre las frías baldosas doradas, observando cómo se mecían las cortinas de la cama, sin interrumpir jamás sus placeres. Aquello lo enfurecía. Tras terminar, apretaba con fuerza mi barbilla, y me cuestionaba con ferocidad. Al ver a su majestad favorecer a otras, ¿acaso tú, la emperatriz, no sientes celos? Él no sabía que yo estaba enferma. Mientras él se vengaba de mí cada día con locura, yo contaba en silencio cuántos días de vida me quedaban. En el tercer año del reinado de Xiaoen, otorgó el título de noble consorte a una mujer nueva, llamada Liu Yoyi. Liu Yoyi, hija del director del hospital imperial, poseía una belleza pura y encantadora. Era exactamente el tipo de mujer que le gustaba a Xiaoen. Xiaoen la colmó de mimos durante más de medio año. A excepción de mí, que era como una emperatriz de adorno, ella era la mujer que más tiempo había permanecido a su lado. Los sirvientes veteranos del palacio me advertían que tuviera cuidado. Todos decían, parece que su majestad ha entregado su corazón a la noble consorte Liu. Temían que tarde o temprano me depusiera a mí, la vieja reliquia que ocupaba el puesto. La primera vez que me fijé de verdad en Liu Yubi fue el día de mi cumpleaños. Empecé a toser sangre desde la mañana. El Andu se había manifestado. El palacio Fenji estaba tan frío como una nevera. Incluso el carbón de leña me fue negado por el Departamento de Asuntos Internos. Fui al hospital imperial en busca de tratamiento. Un viejo médico que una vez recibió favores de la familia y me dijo en secreto, probablemente solo viva hasta el comienzo de la próxima primavera. Asentí levemente. Y susurré, no importa, no temo a la muerte, pero le tengo un poco de miedo al dolor. Escuché que hay una chillanca o de tributo en el almacén. Puede reprimir el veneno del frío, y permitirme vivir con menos sufrimiento. Mi cuerpo ya no podía resistir más, así que fui al estudio imperial a buscar a Xiaoen. Daba la casualidad de que Liu Yoyi también estaba allí. Hacía poco que había entrado al palacio. Se encontraba en el estudio imperial con ese pretexto, preparando la tinta para Xiaoen. Xiaoen estaba revisando los memoriales. Al oír que yo había llegado, ni siquiera levantó la mirada. Me ordenó arrodillarme afuera a esperar. Siendo la digna madre de la nación, me quedé así, arrodillada en los escalones del estudio imperial, bajo las miradas de los sirvientes que pasaban por allí. Liu Yi no dejaba de mirarme. Susurró a las damas de compañía que la rodeaban. Así que ella es esa mujer malvada y vanidosa, Ye Zhengzhen, y se hace llamar la emperatriz. Es feísima, está pálida como un muerto, está toda demacrada, parece que estuviera a punto de morir. Dicen que me parezco a ella. ¿En qué parte? Yo soy muchísimo más hermosa. Mi reflejo se proyectaba sobre las baldosas doradas y pulidas. Aunque llevaba puesto el ropaje de Fénix, me quedaba grande y colgado de mi cuerpo. Tenía el rostro lavado, sin gota de maquillaje. Ni siquiera luce tan digna como la dama de honor de Liu Yoki. No se ve bien. Es cierto, está afligida por el veneno frío. Su energía vital se ha agotado por completo. Es natural que esté a punto de morir. La joven dama de honor a su lado tiró de Liu Yoki y susurró, tenga cuidado con sus palabras, Milady. Ella es la emperatriz del Palacio Central. En aquel entonces, era la mujer más bella de la capital. Si se vistiera con sus mejores galas, ni 10 como usted juntas serían tan hermosas. Además, no se confíe solo porque su majestad la favorezca. No vaya a provocarla. No sabe que antes hubo una imprudente, que la molestó, y su majestad ordenó ejecutarla de inmediato. Tenga cuidado, no sea que su majestad la castigue. Liu Yi hizo un gesto de desdén, incrédula. Me lanzó una mirada de desprecio. Trajo una taza de té caliente, y me preguntó con voz melosa, emperatriz, ¿cómo puede su majestad permitir que se arrodille tanto tiempo? Es muy extraño. Antes, cada vez que iba a verlo, por muy ocupado que estuviera, siempre dejaba todo para estar conmigo. Decía que yo era lo más importante. Pensaba que era igual de considerado con las demás mujeres. Sus ojos se entrecerraron con una sonrisa dulce. Su sonrisa se parece mucho a la mía cuando era joven. Me puse a pensar, Xiao es realmente diferente con Liu Yoki. Él tiene 3000 bellezas en su harén y las usa como meros instrumentos para hacerme daño. Cada noche convoca a una concubina diferente, probando mi reacción una y otra vez. Xiao nunca les otorga un rango alto. Puede que las favorezca 1 o 2 días, o tal vez durante medio mes, pero siempre termina desechándolas pronto. Excepto a Liu Yi, Xiao la nombró concubina noble. Le concedió el poder de administrar los 6 palacios. E incluso despojó de su autoridad real a esta emperatriz. La acompañaba a comer, a contemplar las flores y a ver óperas. Eran como una pareja común y afectuosa. Xiaoen le otorgó un honor supremo, y le brindó un favor exclusivo. Miré a Liu Yi, le esbocé una sonrisa, y le pregunté con suavidad, siendo tú tan importante, ¿cómo podría Xiaoen permitir que fuera solo una concubina que sirve con su belleza? Deberías persuadirlo bien, para que me deponga pronto, y te nombre a ti emperatriz. La expresión de Liu Yi cambió bruscamente, se enfureció por la humillación, y me insultó en voz baja. Maldita, ¿acaso no te vales solo de ocupar el puesto de emperatriz? Aunque ahora eres la emperatriz, no eres mejor que la más baja de las sirvientas. ¿Con qué pretendes competir conmigo? La joven sirvienta a mi lado, quizás temiendo mi enfado, se apresuró a intentar apartar.
En realidad, no me importaba. Hace tiempo que me lo propuse. No me enfadaría por Xiaoen, ni me pondría triste por él, y mucho menos sentiría celos por otras mujeres. Él no lo vale. La sirvienta dio un tirón a Liu Yoyi, ella perdió el equilibrio, cayó al suelo, y rompió la taza de té que sostenía. Los trozos de porcelana le causaron un profundo corte en la palma, manchando el suelo de sangre. A través del biombo del estudio imperial, Xiaoen vio a Liu Yi herida. Ante la mirada de todos, soltó el pincel de bermellón que sostenía, apartó el biombo y se acercó, tomó a Liu Yi entre sus brazos, y dijo con frialdad: ¿Quién se atreve a herirla en mi presencia? La bondadosa sirvienta retrocedió 2 pasos, pálida de puro terror, arrodillada en el suelo y temblando de miedo. Dije con una sonrisa gélida: fui yo quien lo hizo, y ella se lo merece. Liu Yi me fulminó con la mirada entre lágrimas, y exclamó: Sí, me lo merezco. ¿Quién me manda a amarlo tanto? Incluso si me llaman arpía que arruina el país. No me importa, Su Majestad, mientras usted también ame a esta servidora. Deseo estar a su lado por el resto de mi vida. Nadie podrá separarme de usted. Lloraba con tanta delicadeza, que incluso sus palabras sonaban valientes y decididas. A Xiaoen le hizo gracia su gesto. Levantó la mano para secar sus lágrimas, consolándola. Sé buena, has llorado hasta parecer un gatito manchado. Él realmente la trata de forma distinta. Bajé la mirada, sin ganas de seguir viendo aquello. Solo le dije a Xiaoen: hoy es mi cumpleaños. Esta servidora desea pedirle una gracia. Quiero esa ramita de Chi Yang Kao. Qué irónico resulta. Alguna vez fuimos prometidos y amigos de la infancia. Y ahora, aunque soy su emperatriz, no podemos cruzar ni una palabra decente, excepto para suplicar medicina. Nunca lo busco por iniciativa propia. Antes de entrar al palacio, habíamos hecho un trato. Él tendría mi cuerpo para su venganza, a cambio de perdonar a mi familia y darme la medicina. Xiaoen siempre me ha odiado, creyendo que soy una cobarde. Pero en el pasado, bastaba con que yo hablara, para que, sin importar lo valiosa que fuera la medicina, él me la consiguiera, siempre en abundancia, excepto esta vez. Me miró fijamente y sonrió, con una sonrisa cargada de frialdad, y dijo pausadamente: La Chi Yang Kao, Yesen-sen, ¿cuántas veces más piensas usar ese truco de la autocompasión? En aquel entonces también fingiste estar enferma, y engañaste vilmente a este emperador. Vuelve a recurrir a sus viejos trucos. Se volvió hacia Liu Yi, a quien sostenía en sus brazos. Mi querida concubina, tú que vienes de una ilustre familia de médicos, mírala por mí. La salud de la emperatriz, ¿será realmente tan delicada? Liu Yi captó la indirecta. Me lanzó una mirada, y dijo con voz melosa: Majestad, aunque el semblante de mi hermana se vea algo pálido, su respiración es estable. No parece estar en peligro de muerte. La hierba de llama roja es de naturaleza muy fuerte, y como mi hermana está tan débil, temo que usarla sea contraproducente. A mi parecer, la enfermedad de mi hermana es más bien una aflicción del corazón. Solo desea que su majestad le preste más atención. Al oír esto, Xiaoen mostró un desdén aún más profundo en su mirada. ¿Lo has oído? Hasta la consorte noble dice que no tienes nada. Puedes tener la hierba de llama roja, pero Yesen-sen, primero agacha tu noble cabeza, y pídale disculpas a Yi. Xiaoen pretende pisotear mi dignidad usando la medicina que podría salvarme, solo para arrancarme una disculpa para Liu Yi. Es la primera vez que usa mi propia vida para humillarme por otra mujer. Apreté los puños con lentitud, y esbocé una leve sonrisa. Soportando el frío y el dolor agudo que de repente recorrieron mi cuerpo, me di la vuelta y me marché. Ya no la quiero. De repente, siento curiosidad. Xiaoen, si algún día te enteras de que esta hierba de llama roja podría haberme permitido vivir un poco más, ¿qué expresión tendrías? Regresé sola al palacio Fengyi. Me acurruqué en el diván, retorciéndome de dolor, mientras el sufrimiento me hacía estallar en un sudor frío. Tomé unos analgésicos enviados por la Academia Médica Imperial. Me mentí a mí misma diciendo que al dormir el dolor se iría. Aturdida y somnolienta, tuve un sueño. Soñé con el año en que cumplí 16. Xiao todavía era el impetuoso joven heredero del marqués de Dingbei. Él todavía me amaba profundamente. Aquel invierno, la nieve bloqueó las montañas. Me enfermé de un resfriado. La fiebre no bajaba. En mi delirio, se me antojó algo del sur de la ciudad. Los pasteles de osmanto de aquella tienda centenaria. Pero en aquel entonces, Xiao, por desafiar al viejo marqués, estaba castigado de rodillas en el salón ancestral. Tenía prohibida cualquier visita, y mucho menos se le permitía salir. Aún recuerdo que aquel día nevaba intensamente. Yacía en mi lecho, con la mirada perdida. 6 horas después, Xiao apareció de repente en mi jardín. Estaba cubierto de nieve de pies a cabeza, y tenía heridas en el rostro. En su pecho protegía con fuerza un paquete de pasteles de osmanto aún humeantes. Más tarde me enteré de que había dejado inconsciente al guardia, saltado un muro de 10 metros de altura, y corrido media capital bajo la nieve para comprarlos. Al volver, el viejo marqués lo descubrió, aplicó el castigo familiar, y su espalda quedó azotada en carne viva. Estuvo postrado en cama durante medio mes. Miré sus dedos, rojos por el frío y manchados de sangre, y rompí a llorar desconsoladamente. Alcé la vista hacia él y le dije: Xiao, ¿es que tu cuerpo está hecho de hierro? Pero Xiao solo puso un trozo de pastel en mi boca, y dijo sonriendo: Mientras Sensen quiera comerlo, no me importa recibir una paliza, ni aunque tuviera que cruzar montañas de espadas o mares de fuego. Iría sin dudarlo. Miré sus dedos rojos por el frío, y dije entre lágrimas: Xiao, tus manos son para tensar el arco, para escribir, no para sufrir de esta manera solo por hacerme feliz. Dije que no merecía en absoluto que fueras tan bueno conmigo. Xiao frunció el ceño y me contradijo de inmediato. Dijo: Sensen, eres la mejor mujer de este mundo. Mereces todas las cosas buenas que existen. Haré que seas la mujer más noble de todo el reino.
Aquel día, comí aquel paquete de pasteles de osmanto entre lágrimas. Ha pasado tanto tiempo, que ya no recuerdo bien su sabor. Solo sé que, desde aquel día, me parece que jamás volví a probar unos pasteles de osmanto más dulces que aquellos. Dormí durante mucho tiempo. Entre sueños, oí el sonido del sereno dando las guardias nocturnas fuera de la ventana. En mi aturdimiento, creí oír a Xiao En llamándome desde afuera. Yesensen. Sonreí al escucharlo, y lo llamé con dulzura. Aen, está nevando mucho. Quiero comer pasteles de osmanto. Sin esperar a que respondiera, me di la vuelta, y volví a sumirme en un sueño profundo. Dormí hasta la medianoche, cuando me desperté sedienta. Fui a la mesa a buscar agua para beber, y solo entonces me di cuenta de que Xiao En estaba allí. Él le había concedido a Liu Yi el favor supremo. Esta noche debería haberla pasado en el palacio de la noble consorte. Liu Yi sabría cómo complacerlo. Xiao En vive rodeado de lujos. Hacía mucho que no venía a mi desolado palacio Fenyi. Estaba apoyado perezosamente en el marco de la ventana, jugueteando con un anillo de pulgar de jade. Me miraba fijamente. Pasé por su lado con la mirada baja, pero él me tomó del brazo de repente. Frunció el ceño y me preguntó en voz baja. ¿Por qué has adelgazado tanto? Cualquiera diría que el emperador maltrata a su emperatriz. Su tono era tan tierno, que parecía como si todavía me amara. Me quedé atónita por un momento, luego aparté su mano con fuerza, y le increpé. Xiao En, ¿qué locura te dio? Miró la palma de su mano, ahora vacía. Su expresión se volvió gélida poco a poco. Cuando me acerqué a la mesa de laca desgastada, vi un paquete de pasteles de osmanto aún humeantes. Me di cuenta de que aquella voz no había sido un sueño. Dije que quería pasteles de osmanto, y Xiao En fue a comprarlos. ¿Qué significa esto? ¿Un intento de reconciliación? Pero ya me estoy muriendo. Hace tiempo que dejé de necesitar esos pasteles, y mucho menos a Xiao En. Agarré los pasteles y los arrojé lejos. Xiao apretó los dientes con rabia, extendió su mano y me estampó contra la pared. Me gritó con ferocidad. Yesensen, ¿te divierte jugar conmigo de esta manera? Le respondí con una sonrisa burlona. Solo quería burlarme de ti, ¿y qué? Dije que quería pasteles y fuiste corriendo a comprarlos. ¿Por qué sigues siendo tan dócil como antes? Le clavé esas palabras en el corazón a propósito. Vi cómo el rostro de Xiao En se ensombrecía por completo. Me arrastró a la fuerza hacia la alcoba. Me arrojó violentamente sobre el diván del Fénix. Parecía que Xiao En había perdido el juicio de rabia. Era como una bestia fuera de control. Me interrogó bruscamente, exigiendo saber por qué. Tuve miedo. Cerré los puños y empecé a golpearlo. Xiao En, eres un bastardo. No me toques. Me inmovilizó las piernas para que no pudiera luchar. Inclinó la cabeza y me mordió el cuello. Me dolió tanto que las lágrimas brotaron de inmediato. Me increpó al oído. Yesensen, cede ante mí de una vez. ¿Tienes idea de cuánto he esperado a que me buscaras? ¿Sabes cuántos años te he esperado? ¿Tienes idea de lo que sentí cuando me dijiste que querías pasteles de osmanto? Estaba tan feliz, y luego te burlas de mí como si fuera un bufón. Levantó la cabeza. Me clavó la mirada con los ojos inyectados en sangre. Contuve las lágrimas y le devolví una mirada desafiante. En la penumbra de la habitación, ninguno de los dos pronunció palabra. Nadie estaba dispuesto a ceder primero. Xiao En se inclinó hacia adelante, acercándose cada vez más a mí. Sus labios estaban a punto de rozar los míos, pero de repente, la voz angustiada del eunuco jefe llegó desde fuera. Era alguien enviado por Liu Yoqi. Xiao En se detuvo un instante. Aún así, se levantó y abrió la puerta. Oí al joven eunuco informar entre sollozos. Su majestad, a la noble consorte le duele intensamente el pecho. Dice que ha sido a causa del disgusto con la emperatriz. Ahora no para de llorar en su palacio. Nadie logra calmarla. Por favor, vaya a verla de inmediato. Xiao En no dijo nada, solo volvió la cabeza. Me miró fijamente con una sonrisa gélida, y me ordenó en voz baja. Yesensen, ruégame que me quede. Si me lo suplicas, no me marcharé. Parecía haber olvidado que, hace mucho tiempo, yo también dejé de lado mi dignidad para suplicarle. Xiao En, ¿podemos hablar con serenidad por una vez? ¿Podemos dejar de atormentarnos? ¿Podrías tratarme un poco mejor? Aquel día, Xiao En me miró con frialdad, y dijo con una sonrisa. Yesensen, no eres digna. Esas 3 palabras quedaron clavadas en mi corazón, hasta el día de hoy, en el que finalmente puedo devolverle sus propias palabras. Le agarré de las solapas, y le dije palabra por palabra. Xiao En, no eres digno. Xiao En guardó silencio un momento, y de pronto soltó una risa amarga y autocrítica. Le ordenó al eunuco que esperaba fuera. Iré al palacio de la noble consorte. Sin dedicarme ni una sola mirada más, se dio la vuelta y salió dando un portazo. Al día siguiente, la noticia de que Xiao castigó públicamente a una doncella por culpa de Liu Yoqi se difundió rápidamente por todo el palacio. Era la primera vez que él montaba tal escándalo por otra mujer. En la puerta del palacio Fenyi, varios eunucos chismosos estaban al acecho. Cuando salí hacia el departamento doméstico a recoger carbón, fui interceptada y ridiculizada por ellos. Tras la ascensión al trono de Xiao, aunque soy la emperatriz, solo lo soy de nombre. Con la caída de la familia Ye, se hablaba de mí despectivamente por todo el palacio. Un pequeño eunuco me preguntó con voz chillona. Su majestad la emperatriz. Hemos oído que anoche su majestad, por la noble consorte, la dejó a usted plantada y sola. Seguí caminando por mi cuenta, y le respondí sin siquiera mirar atrás. Entre un emperador con un nuevo amor, y una emperatriz abandonada y en desgracia, ¿qué es exactamente lo que esperas que diga? El pequeño eunuco me persiguió y siguió preguntando. Pero siervo yo que cuando su majestad estaba en su peor momento, usted lo abandonó en busca de gloria y riquezas. Y luego, cuando él ascendió al trono, lo chantajeó usando sus sentimientos pasados, obligándolo a nombrar la emperatriz. Ahora que su majestad ha encontrado el amor verdadero, él y la noble consorte hacen una pareja perfecta. Es usted quien ocupa un lugar que no le corresponde. E incluso ha enfermado de disgusto a la noble consorte. ¿No cree que es usted
usted la que está abusando de los demás. Me detuve en seco, lo miré con una sonrisa gélida, y le arrebaté la placa de identidad que llevaba en la cintura. Había sido emitida por el departamento doméstico, pero llevaba grabado el emblema de la familia Liu. Le pregunté con voz calmada, «Eres un hombre de Liu Yi, ¿verdad? Lo ocurrido entonces no son más que rumores y habladurías. ¿De verdad crees que deseo permanecer en este palacio sombrío? Todo el mundo sabe la verdad sobre ese asunto. Para ayudar a su señora, ha venido expresamente a difamarme». Su expresión cambió de golpe, y arrebató su insignia con pánico. Se justificó con falsa indignación. Es cierto que este siervo y la noble concubina somos del mismo pueblo, pero lo que digo es solo por justicia. Si de verdad no desea permanecer en el palacio, y puesto que su majestad ama a otra, ¿por qué no solicita usted misma ser destituida? Esbocé una sonrisa. Justo cuando iba a hablar, un sabor metálico inundó mi garganta. Un rastro de sangre negra brotó de la comisura de mi boca. Me veía en un estado lamentable. Alguien se burló, miren. La emperatriz dice que no le importa su majestad, y que todo es por obligación. Entonces, ¿por qué se agita tanto, que hasta escupe sangre? Me limpié la sangre de los labios con la yema de los dedos. Y dije con calma, no es por rabia, es solo que estoy enferma. Me estoy muriendo. Últimamente escupo sangre a menudo. La multitud enmudeció de repente. Todos dejaron de reír. Solo aquel joven eunuco continuó. Deje de fingir, escupe un poco de sangre y ya finge estar enferma para dar pena. Uno no puede soportar a las mujeres como usted, con tal de pelear por un hombre, se pasa el día haciendo dramas de vida o muerte. No tiene vergüenza con los trucos que usa. Tras decir eso, sacudió sus mangas y se marchó. Su silueta al irse era igual a la de Liu Yogi. Despreciable. Aquel año, cuando la familia Xiao cayó en desgracia, para salvarle la vida a Xiaoen, rompí el compromiso en público. Incluso recibí en secreto una flecha envenenada por él. El andu penetró hasta mis huesos. El médico imperial dijo que no tenía cura, que solo podía controlarse con medicinas, y que no pasaría de los 25 años. Escupí sangre y estuve en coma durante varios días. Cuando desperté, supe que él ya se había marchado. Sentí un vacío inmenso en el corazón. Mi padre tomó mi mano suavemente, asintió y dijo. Papá sabe que es un buen muchacho, pero también es muy terco. Si supiera que te envenenaste para salvar, no se iría ni aunque le costara la vida. Mi padre suspiró, y dijo con una sonrisa. Ustedes dos se aman desde la infancia. Él trepó al árbol más alto para alcanzarte esa cometa, y no lloró ni cuando se rompió la pierna. Incluso así, te entregó la cometa con una sonrisa. En aquel entonces, pensé que mi hija tenía suerte, de haber encontrado a un pretendiente tan bueno. Es talentoso en las letras, y también en las artes marciales. Es perfecto en todos los sentidos. Es precisamente porque es tan bueno, que no podía soportar dejarlo morir. Mi padre quería que viviera el resto de mi vida sin preocupaciones, por eso me pidió que rompiera el compromiso. Me dijo. Los hombros de Xiaoen son muy frágiles, para cargar con tanto odio familiar. Un paso en falso y caerá al abismo. Apreté las palmas de mis manos, y tras un largo silencio, dije con voz temblorosa. No puedo dejarlo. Ese no puedo dejarlo. Me hizo llorar a mares. Aquello sucedió hace 5 años, pero recordarlo todavía me rompe el corazón. Quiero ir a rezar ante la tableta espiritual de mi madre. Siento que voy a morir, tengo que decírselo. Ya no podré volver a visitarte. Antes de ir al templo, primero fui al estudio imperial, a buscar algo que tenía Xiaoen. Cuando mi madre aún vivía, siempre le tuvo mucho cariño a Xiaoen. Aquel año, antes de la tragedia de los Xiao, Xiaoen y yo nos amábamos profundamente. Mi madre fue al templo a orar, y pidió 2 piezas de porcelana blanca, Ping An Kou. Contenía un talismán bendecido por un gran maestro. En la porcelana estaba grabada la fecha de nacimiento de Xiaoen, y en la otra pieza, la mía. Eran para proteger la salud y la paz, y para que los que se aman permanecieran juntos para siempre. Mi madre me pidió que le entregara su amuleto a Xiaoen, pero él no quiso el suyo, sino que se empeñó en llevarse el mío. Dijo que el amuleto con mi fecha era cálido y traslúcido, justo como yo. Dijo que llevarlo consigo era como si yo estuviera siempre a su lado. Ese amuleto sigue colgado en el estudio imperial de Xiaoen. Temo que, cuando yo muera, Xiaoen lo tire a la basura. Es el único recuerdo que me queda de mi madre. Debo recuperarlo para ponerlo ante su tablilla ancestral, para que la acompañe en mi lugar. Cuando llegué al estudio imperial, Xiaoen escuchaba el informe del eunuco sobre cómo fui asediada esta mañana. Al oír que escupí sangre y dije que me estaba muriendo, y al verme entrar, arrojó el decreto a un lado. No dijo ni una sola palabra. Miré hacia su escritorio, donde solía estar colgado el amuleto, pero el lugar estaba vacío. Fruncí el ceño y le pregunté, ¿dónde está mi amuleto de paz? Liu Yi entró persiguiéndome, y al oír que reclamaba algo, dijo con una sonrisa, hace 2 días me lastimé la mano sin querer. Su majestad estaba muy angustiado. Dijo que no soportaba verme herida, así que me regaló ese amuleto para protegerme. Apreté los puños con fuerza, mirando fijamente a Xiaoen con rabia. Le exigí, ¿con qué derecho le das mis cosas a otros? Eso es lo que mi madre consiguió para mí. ¿Por qué se lo das a otra persona? Él soltó una risa fría. Molesto porque dije que el amuleto era mío, así que es tuyo. Lo había olvidado. Pensé que solo era una baratija sin valor, ya que allí le gusta. ¿Qué tiene de malo dárselo? Sin esperar a que terminara, me lancé como una loca hacia Liu Yogi. Quería recuperar mi amuleto de la paz. ¡Devuélvemelo! Liu Yi gritó y se escondió detrás de Xiaoen. Agarré el tintero de piedra de la mesa, y lo lancé con todas mis fuerzas. ¡Cuidado! Xiaoen se interpuso bruscamente, protegiendo a Liu Yi en sus brazos. El pesado tintero no alcanzó a Liu Yi, pero golpeó con fuerza la sien de Xiaoen.
La sangre brotó al instante. Majestad, Liu Yi me gritaba e insultaba, con la voz temblorosa, y Esengsen. ¿te atreves a cometer un magnicidio por una baratija? Es el cuerpo imperial. ¿Cómo te atreves a herirlo? Guardias, protejan al emperador. Arresten a esta loca de inmediato. Los guardias desenvainaron sus espadas e irrumpieron. Las brillantes hojas se posaron sobre mi cuello, pero yo parecía no sentir dolor alguno. Solo miraba fijamente la sangre que corría por la frente de Xiaoen. Y a Liu Yoyi, que estaba ilesa en sus brazos. Con una sonrisa amarga, dije, Xiaoen. Para protegerla a ella, ¿estás dispuesto incluso a dar tu vida? Xiaoen levantó la mano para retirar a los guardias, dejando que la sangre fluyera sobre su ceja. Me miró con ojos sombríos. Yesengsen. Tu comportamiento de mujer vulgar, realmente me ha dejado asombrado. Ya no te queda ni un rastro de lo que debe ser una emperatriz. Liu Yi aprovechó para alejarse, sujetando aún mi amuleto de la paz. Me arrojó el amuleto con desprecio, gritando, toma tu basura de vuelta. Es una baratija que a nadie le importaría si se perdiera. ¿Crees que me interesa? Deja de estar loca. Toma tus cosas y lárgate de una vez. El frágil amuleto de porcelana blanca cayó sobre el suelo de piedra, y se hizo añicos en un instante. Fragmentos de porcelana blanca saltaron por los aires. Vi el trozo que tenía grabada mi fecha de nacimiento roto por la mitad. El talismán de papel que guardaba en su interior quedó al descubierto, manchado de un negro intenso por la tinta del suelo. Exactamente como mi vida, hundiéndose en la oscuridad, sin volver a ver la luz jamás. De pronto sentí mi cuerpo liviano, como si flotara. Tal vez de verdad me estoy muriendo. Aún no he ido a ver a mi madre. Temo que, si no logra verme, se quedará esperándome para siempre. Mi cabeza empezó a zumbar. Levanté la mano y le di una bofetada a Liu Yoki. Grité como loca que eso era lo único que me dejó mi madre. ¿Con qué derecho lo rompes? Antes de terminar de hablar, las lágrimas empezaron a brotar. Alargué la mano para arremeter contra Liu Yi, pero Xiaoen me detuvo agarrándome por la muñeca. Mis ojos ardían, mientras lo miraba fijamente, y entre llantos, terminé riendo. Le increpé que, aun sabiendo que voy a morir, sigues atormentándome. Xiaoen, eres realmente despreciable. Él levantó la mano para secar mis lágrimas. Y me preguntó si ahora, tras lo del pastel, tocaba fingir la muerte. Yesengsen, ¿crees que tu táctica de autolesión funcionará? No hace falta que llores ante mí, pues ya no siento ninguna compasión por ti. Aún no había terminado de hablar, cuando de repente escupí una bocanada de sangre negra, salpicándolo por completo. Volvía a vomitar sangre, pero esta vez era mucho más grave. El andu ha llegado al corazón. Mis piernas flaquearon. Me dolía tanto todo el cuerpo que no podía tenerme en pie, y me desplomé de inmediato. Sentí un sabor dulce en la boca, y la sangre brotó de forma incontrolable, tiñendo el suelo de rojo en un instante. Xiaoen me sostuvo de inmediato, gritando desesperado que trajeran al médico imperial. Pero ya no hay nada que él pueda hacer. Solo podía ver cómo brotaba cada vez más sangre de la comisura de mis labios, tiñendo de rojo su túnica imperial de color amarillo brillante. Yo estaba inconsciente, pero escuchaba a Xiaoen rugir. Preguntando una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué no para de sangrar? Yesengsen, te lo ruego, no me asustes así. Percibí un fuerte olor a hierbas medicinales. Oí al médico imperial decirle a Xiaoen, Majestad, si se hubiera usado la hierba chillán para suprimirlo, la reina quizás habría aguantado hasta la próxima primavera. Pero al examinar su pulso, el frío del cuerpo de su Alteza es devastador. Es evidente que se interrumpió el tratamiento. Esto ha provocado una crisis interna fulminante. El veneno del frío ha estallado por completo. La voz de Xiaoen tembló de repente. ¿Se interrumpió el tratamiento? ¿La hierba chillán? El médico se inclinó. ¿Así es? Esa hierba es lo único que la mantiene con vida. Si lo hubiera tomado ayer, jamás habríamos llegado a este punto. Se hizo un silencio sepulcral. Xiaoen lo recordó todo. Aquel día en que ella suplicó por la hierba frente al estudio imperial. Fue él quien dijo con sus propias palabras, que era para el tratamiento de la honorable consorte. E incluso la obligó a disculparse ante Liu Yoyi. Fue él quien le quitó su medicina con sus propias manos. Fue él quien la empujó hacia la muerte, sin dejar que el médico terminara de hablar. Xiaoen rugió como un loco. Yo la tengo. Aún queda en el almacén. Y Yi también tiene. Guardias, traigan toda la hierba chillán de inmediato. Prepárenla para mí. Oblíguenla a tragarla si es necesario. El hospital imperial se volvió un caos. Forzaron la amarga medicina en mi boca. Por instinto, intenté escupirla, pero Xiaoen me sujetó la mandíbula, y me la pasó de su boca a la mía. Trágala, Yesengsen, eres mi emperatriz. No te permito morir. Pasó un tiempo indeterminado. El médico imperial volvió a tomarle el pulso, solo para soltar un largo suspiro. Majestad. La naturaleza de la hierba de llama roja es abrasadora. Aunque ha protegido temporalmente sus canales vitales, solo sirve para prolongar su último suspiro. Si su majestad despierta, será solo el último destello antes de la muerte. Su fin está cerca. El cuerpo de Xiaoen se tambaleó, casi se desploma. Se quedó mirando fijamente mi rostro pálido. Apretando los dientes, dijo, no me importa si es el último destello, mientras ella despierte, mientras ella viva. Hasta que apareció Senzilli con mi carta de despedida. Senzilli, ahora es la concubina Sen en el palacio. Solía ser mi mejor amiga, con quien lo compartía todo. Más tarde, tuvo que entrar al palacio por el bien de su familia. Hace mucho tiempo, le confié esta carta a ella. Le dije, si algún día quedo postrada en cama sin poder moverme, sin poder comer ni beber, no intentes prolongar mi agonía. Déjame ir en paz. Ella lo sabe. Sabe que lo que más temo es el dolor. Senzilli entró corriendo con los ojos rojos de llanto. Empujó violentamente a Xiaoen, arrojándole la carta de despedida manchada de sangre, sin importarle el protocolo ni el rango, señalando directamente al rostro del emperador. Gritando, ¿qué importa si eres el emperador? ¿Dónde estabas cuando ella te necesitaba? Y ahora pretendes imponer tu autoridad. Xiaoen, ya es tarde.
Es demasiado tarde. Ella se está muriendo. No pienses en llevártela a ningún lado. Donde yo esté, allí estará ella. Xiaoen retrocedió por el empujón, mirando la carta entre sus manos. Se quedó paralizado. Pasó mucho tiempo, hasta que le oí susurrar con la voz quebrada: Ziggy. Déjame llevármela. Te lo ruego. Cree en mí. Con la hierba de fuego, ella podrá sobrevivir. Puede lograrlo. Ziggy lo miró con calma, y dijo fríamente: alguien tan despiadado como tú puede vivir perfectamente sin importar quién le falte. Deja de fingir esta devoción. No resultes repugnante. Apartó a Xiaoen y se sentó al borde del lecho del fénix. Tomó mi mano. En cuanto intentó hablar, las lágrimas comenzaron a brotar. Me preguntó si de verdad ya no quería vivir. Lloraba con tal desconsuelo que me partía el alma. Deseaba tanto alzar la mano para secar sus lágrimas, y decirle que no sufriera por mí. Solo voy a dormir un sueño muy, muy largo. Una vez dormida, ya no habrá más dolor. Pero no tenía fuerzas ni siquiera para moverme. Me preguntó de nuevo: ¿podrías despertar una vez más? Tú misma lo dijiste. Hay que despedirse apropiadamente. Solo así se puede partir sin dejar arrepentimientos. Aún no te has despedido de tu madre. ¿Cómo tienes corazón para abandonarla? Mis lágrimas cayeron junto a las suyas. Ese día, Ziggy me sujetó la mano, y no dejó de hablarme ni un segundo. Pasaba del llanto a la risa en un instante. Daba un poco de miedo. Yo ya me había resignado a morir, pero al verla así, sentí que sería imperdonable no despertar para consolarla. Luché con todas mis fuerzas contra mi propio cuerpo, hasta que a medianoche, por fin, abrí los ojos. Durante las 2 semanas posteriores a mi despertar, Ziggy no se apartó de mi lado ni un solo instante. Para cuidarme, fingió estar enferma para no visitar a la gran emperatriz viuda, y se negó a recibir a ninguna otra concubina. Me daba la medicina, me ayudaba con mi aseo personal, y estuvo a punto de vaciar hasta mi propio bacín. Yo me sentía angustiada, quería recuperarme lo antes posible. Si esto sigue así, una digna concubina imperial terminará convertida en mi sirvienta. Aproveché su ausencia, e intenté bajarme de la cama yo sola. No pasaría nada si caminara sin que nadie me sostuviera, ¿verdad? Pero en cuanto llegué a la puerta, mis piernas flaquearon de repente, y me desplomé en el suelo. Mi frente golpeó el umbral, y mi rostro se cubrió de sangre. Mientras luchaba por levantarme, Xiaoen entró corriendo, y me tomó entre sus brazos. Me reprendió en voz baja diciendo que, en el tiempo que tardó en revisar un informe, ¿a dónde se había ido Ziggy? Es una inútil. No pude apartarlo, así que fruncí el ceño e interrumpí: ¿deja de hablar mal de Ziggy frente a mí? No quiero escucharlo. Ella tiene sus propios asuntos. No es como yo, que solo le causo problemas a diario. Xiaoen guardó silencio, y no dijo nada más. Buscó un pañuelo para limpiarme la cara. Al ver mi rostro manchado de sangre, se le enrojecieron los ojos, y sus manos temblaban. Fingiendo calma, me preguntó: Yesensen, ¿acaso eres tan terca? ¿Prefieres soportar que el Andu ataque tu corazón? ¿Prefieres morir, antes que inclinar la cabeza y suplicarme? Sabes bien lo peligroso que es este veneno. Sabes que sin la Chillán Cao morirás. ¿Por qué no armaste un escándalo? ¿Por qué no pediste al médico imperial que me avisara? ¿Es que quieres vengarte de mí de esta manera? Le respondí con calma: ya te lo supliqué, Xiaoen. ¿Fuiste tú quien me obligó a disculparme con Liu Yoyi? ¿Fuiste tú quien me ordenó que me largara? El cuerpo de Xiaoen se tensó de repente. El dolor en sus ojos era casi incontenible. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Solo pudo estrujar con fuerza el pañuelo ensangrentado, con los nudillos blancos por la presión. En realidad, nunca intenté ocultárselo deliberadamente a Xiao. Llevaba siempre conmigo el pañuelo manchado de sangre tras cada tos. Si tan solo se hubiera fijado un poco, lo habría visto. Pero él nunca se dignó a mirarme de verdad. Durante el tiempo en que yo me iba consumiendo poco a poco, Liu Yi apareció a su lado. Esa joven es más lozana que yo, más llena de vida, y más encantadora que yo. Xiao pasaba cada noche en su palacio por ella. Por eso, no veía como yo, su emperatriz, me desplomaba en el suelo, retorciéndome de dolor en un estado deplorable. Xiao me llevó hasta el lecho del fénix. Al inclinarse, una lágrima cayó sobre mi rostro. Se dio la vuelta y dijo con sarcasmo: es verdad. Yesensen, qué poderosa eres. Rompiste el compromiso cuando quisiste, y me echas de tu lado cuando te pléis. Sé que no me necesitas para nada. Si no me necesitas, que así sea. Tras un largo silencio, continuó con voz quebrada: pero yo sí te necesito a ti. No dije nada. Cerré los ojos fingiendo que estaba dormida. Xiao aún no sabe por qué rompí nuestro compromiso antaño. Aquel año, cuando regresó al mando de su ejército, amenazó con ejecutar a toda mi familia y dijo que le debía una explicación. En realidad, pensaba contárselo todo. Quería decirle que aquellas crueles palabras que dije al romper el compromiso eran todas mentiras. Él es un hombre maravilloso, y se merece a la mejor mujer del mundo. Repasé estas palabras en mi mente una y otra vez, con la esperanza de decirle a Xiao con una sonrisa: espero que tengas una vida plena de ahora en adelante. Nadie sabe cuánto lloré en las innumerables noches gélidas. Me invade el pesar. El día que logré recomponer mis sentimientos, quise ir a buscar a Xiao. Él estaba reunido en el estudio imperial. Supongo que no era el momento de hablar tranquilamente. Oí decir a un eunuco que él estaba ebrio. Estaba muy preocupada, así que decidí ir a verlo. Al llegar al estudio imperial, solo pude esperarlo fuera del palacio. Cuando por fin logré verlo a través de la rendija de la ventana, solo lo vi con Liu Yi en sus brazos, besándola apasionadamente. Entré de golpe abriendo la puerta. Él se dio la vuelta y, al verme, no mostró ni un ápice de nerviosismo. Contuve las lágrimas y dije: Xiaoen, ¿te estás burlando de mí? Él apartó a Liu Yi y se me acercó apestando a alcohol. Me acorraló contra la pared, y levantó la mano para secar mis lágrimas. Dijo con una sonrisa burlona: al principio solo quería jugar contigo, pero aquel día, al verte en un estado tan lamentable, me apiadé de ti. Yesensen,
¿Qué tal si de verdad te devuelvo la dignidad de emperatriz? Es solo que ya no te amo, así que debes ser obediente. No se permite llorar. Mi harén es muy grande. Siempre estás celosa. Terminarás por hartarme. Al oír a Xiao En decir que ya no me amaba, mis lágrimas brotaron sin control. Respiré hondo, e intenté con todas mis fuerzas mantener la calma. Dije en voz baja, Xiao En, he venido a buscarte, solo para decirte que, no pienso quedarme más en el palacio. Si rompí el compromiso aquel año fue porque, antes de que pudiera terminar, él me agarró de repente por la barbilla. No te atrevas a mencionarme la ruptura. Bramó con furia. No intentes cargarles la culpa a los demás. Todos en tu familia y son unos cobardes que solo temen a la muerte. Ninguno es mejor que el otro. Envuelto en un hedor a alcohol, me amenazó Ye Shengsheng. Que sigas ocupando el trono de la emperatriz. No es algo que esté negociando contigo. Más te vale aceptarlo con gratitud. Dijo que no quería escuchar ninguna explicación. Cuanto más dolor le causé en el pasado, más dolor me hará sentir el ahora. Así es justo. Miro su rostro. Y de repente me parece tan extraño. Antes era tan tonta, tan ingenua que hasta yo misma siento lástima. Él continuó diciendo, he oído que Sencilli, por tu culpa, ha ofendido a mucha gente en el palacio. Incluso el viejo Sen entregó la mitad de su poder militar para protegerla. Dime, si yo ahora la despojara de su rango, y la entregara como concubina a ese general bárbaro, del norte, tan cruel y cuya esposa acaba de morir, ¿se atrevería la familia Sen a decir ni una palabra? Tiemblo de rabia, levanto la mano para abofetear a Xiao En, pero él me agarra la muñeca. Sonriendo, me aprieta la barbilla y dice, Ye Shengsheng, para vengarme de ti, puedo ser incluso más despiadado. Si no me crees, puedes intentarlo. Ante la crueldad de Xiao En, no me atrevo a arriesgarme. Tengo miedo de arruinar la paz que tanto le costó ganar a Ziggy. Solo puedo decirme a mí misma. De todos modos, mi vida ya no vale nada. Da igual donde termine de marchitarse. Si debo quedarme, que así sea. Esta venganza se prolongó mucho tiempo, tanto que cuando Xiao En se cansó de sus juegos, quiso reconciliarse conmigo, pero yo ya no le amo. Me caí y terminé con el rostro ensangrentado. No pude ocultárselo a los ojos de Ziggy. Se enfadó muchísimo conmigo. Durante los 2 días siguientes, hiciera lo que hiciese, recibía sus regaños. Lloré por sus reproches. Y bajo la manta dije, eres demasiado criticona. Solo sabes intimidarme. Si eres tan valiente, llévame ante mi madre. Seguro que no podrías con ella. Ziggy guardó silencio un buen rato. Un momento después, acarició suavemente mi cabello. Me decía con dulzura que, una vez que me recuperara, me llevaría a ver a tu madre. ¿Te parece bien? Sabía que me estaba mintiendo, pero no quería que se preocupara por mí. Así que sonreí, asentí y acepté. Empecé a poner más de mi parte con el tratamiento, bebiendo grandes dosis de medicinas amargas. Bebía hasta que se me entumecía la lengua y ya no me quejaba del sabor. Para no preocupar a Sencilli, me obligaba a comer, aunque sintiera que se me revolvía el estómago, aunque cada bocado me doliera como si tragara cuchillas. Lo aguantaba todo para no vomitar. Sencilli me veía terminarme todo el tazón de avena, y lloraba de pura alegría. Dijo, Sen, así se hace. Tienes que comer más para recuperarte. Cuando estés mejor, iremos a comer el pato asado de la taberna Suixion. Pediremos el más jugoso. Yo sonreía y asentía, mientras me pellizcaba el muslo con fuerza bajo las mantas, usando el dolor para reprimir las ganas de vomitar. Sabía que no me iba a curar. La hierba de llama roja solo estaba consumiendo mis últimos restos de vida, pero no quería decepcionarla. Xiao En probablemente se enteró de que había empezado a comer, y pensó que por fin lo había aceptado. Empezó a visitarme con frecuencia, y cada vez que venía, traía un montón de obsequios. A veces eran frutas tributo de las regiones occidentales, otras veces, postres exquisitos de la cocina imperial. Incluso hubo un día, en el que trajo un gran ramo de flores de ciruelo de un rojo vibrante. Colocó las flores en el jarrón junto a mi cama, y me dijo con torpeza que las había cortado al pasar por el jardín imperial. Estas flores te sientan bien. Apoyada en la cabecera de la cama, al ver ese ramo de ciruelo rojo tan radiante, sentí una gran ironía. Antes, las flores de ciruelo eran mis favoritas. Le rogué que me acompañara a ver los ciruelos en flor. Él decía que eso no eran más que lamentos vacíos de poetas y literatos. Decía que yo era poco realista. Ahora que estoy muriendo, le ha dado por dárselas de refinado. Eché una mirada indiferente, y dije en voz baja, no te molestes más, Xiao En. No me gustan las flores, ni necesito nada de esto. La mano de Xiao En, que arreglaba las flores, se detuvo. Su semblante se ensombreció. Se sentó al borde de la cama. E intentó tomar mi mano, Ye Shengsheng. Antes me equivoqué. Si te esfuerzas por recuperarte, cuando estés bien, te daré lo que me pidas. Empecemos de nuevo, ¿te parece? Retiré mi mano, evitando su contacto. Cerré los ojos y dejé de mirarlo. Esa tarde, estaba medio dormida, cuando oí ruidos fuera de la habitación. Eran Xiao En y el médico imperial. El médico bajó la voz. Y dijo con pesar, Majestad, la situación de la emperatriz no es optimista. Su repentina mejora del apetito, y su aparente vitalidad, podrían ser un último destello antes de la muerte. Sus órganos ya están fallando. Solo se mantiene con vida a duras penas gracias a la hierba de llama roja. Debe estar preparado para lo peor. En cualquier momento podría. Cállate. Xiao En interrumpió al médico con irritación. Había un temblor imperceptible en su voz. Si no puedes curarla, admítelo. No me vengas con eso de un último destello. Buscaré a los mejores médicos de todo el reino para ella. ¿Cómo podría morir? No lo creo. El médico imperial suspiró. Sus pasos se alejaron poco a poco. La puerta se abrió. Xiao En entró en la habitación. Yo seguí fingiendo que dormía con los ojos cerrados. Sentí que permaneció de pie junto a la cama por mucho tiempo. Luego, se agachó lentamente, y apoyó su rostro en la palma de mi mano. Sentí un líquido cálido filtrarse entre mis dedos.
Quema, ¿acaso está llorando? Aquel tirano implacable y decidido, ¿está llorando por mí? No lo entiendo. De verdad no lo entiendo. En medio de la noche, la habitación estaba en absoluto silencio. Sen-Zigi estaba agotada, y dormía profundamente en el diván de al lado. Xiao-en estaba recostado junto a mi cama, con la respiración pesada. Tenía el ceño profundamente fruncido, como si incluso en sueños estuviera angustiado. Bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, noté que le habían salido algunas ganas en las sienes. Tan solo tiene 27 años, está en la plenitud de su vida. ¿Cómo es posible que ya tenga canas? ¿Será por el agobio de los asuntos de estado? ¿O será por mi culpa? Involuntariamente, extendí la mano, queriendo tocar esas canas que tanto me dolía ver. En el instante en que mis dedos rozaron su cabello, recobré la razón de golpe. Yesen-sen, ¿qué estás haciendo? No debería sentir lástima por él, y mucho menos debería seguir apegada a él. Retraje la mano como si hubiera recibido una descarga. Sentí como si alguien me estrujara el corazón con fuerza, un dolor que me impedía respirar. Miré su perfil mientras dormía, con la mirada vacía. Aen, susurré con una voz que solo yo podía oír. De verdad, ya es demasiado tarde. A altas horas de la noche, Xiao-en dormitaba junto a mi cama. De repente, unos pasos apresurados se oyeron tras la puerta, rompiendo el silencio de la noche. Acto seguido, se oyó la voz del eunuco jefe, baja pero incapaz de ocultar. Se escuchó una voz ansiosa. Majestad, Majestad, despierte, algo ha sucedido. Xiao-en despertó sobresaltado. Frunció el ceño profundamente. Con tono irritado por el despertar, bajó la voz. Gritó, ¿a qué viene tanto alboroto? La reina necesita descansar. Dijo el eunuco jefe tras la puerta, con una alegría incontenible en su voz. Majestad. Ha venido alguien del palacio de la noble concubina. Dice que está encinta. Xiao-en se quedó atónito. Aturdido, preguntó, ¿qué ha pasado? Es el pulso del embarazo. El médico imperial acaba de confirmar. 2 meses ya. La noble concubina está insistiendo en que desea verle. Xiao-en me miró inconscientemente. Al ver que seguía durmiendo, por fin suspiró aliviado. Se levantó y salió a la estancia exterior. Cerró la puerta con cuidado. A través del fino papel de la ventana, lo vi caminando de un lado a otro. Parecía reprimir su irritación mientras hablaba con el eunuco. Después de un largo rato, dio órdenes en voz baja de que el médico la cuidara bien. Iré mañana. No fue al palacio de la concubina. En su lugar, regresó al lado de mi cama. Extendió la mano para acomodarme la manta. Sus movimientos eran increíblemente tiernos. Yesen-sen, mejora pronto, por favor. Murmuró él en voz baja. Abrí los ojos en la oscuridad. Miré a Xiao-en, y sonreí en silencio. Esa mañana, Xiao-en fue a comprarme pasteles de osmanto. Eran de aquella tienda antigua a la que íbamos de jóvenes. Lo mencioné de pasada, y él realmente fue. Dijo que la tienda se había mudado varias veces, pero que sin duda la encontraría, mirando su espalda mientras se marchaba apresuradamente. Mi corazón no se inmutó, solo sentía un cansancio indescriptible. Sen-Zigi fue a la cocina imperial a prepararme gachas. Me quedé sola en el palacio Fenji. La puerta se abrió suavemente. Una persona vestida como una sirvienta de bajo rango entró. Mantenía la cabeza baja. Llevaba una escoba en la mano. Parecía algo normal, pero en el instante en que sus ojos se cruzaron con los míos, la reconocí. Liu Yegi. Cerró la puerta, mostrando un rostro de maquillaje exquisito pero algo demacrado. Acariciaba su vientre a un plano. Su mirada era como un puñal envenenado, clavada fijamente en mí. Yesen-sen, tu vida es realmente persistente, dijo ella, con una voz aguda y chirriante. Por tu culpa, su majestad, ni siquiera ha asistido a la audiencia matutina. Se queda todo el día en este lugar de mala muerte. Me incorporé en la cama, mirándola con calma. ¿Cómo entraste aquí? Pregunté con indiferencia. Eso no te incumbe. Se acercó al borde de la cama, mirándome con desprecio desde arriba. Incluso sacó pecho y vientre a propósito. Solo he venido a ver en qué estado se encuentra la emperatriz, que tiene a su majestad tan hechizado. Me examinó de arriba a abajo. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Tan delgada como un esqueleto, con ese aspecto tan demacrado. Si yo fuera su majestad, tendría pesadillas solo de verte así. No estoy enfadada. De verdad, discutir sobre belleza con una moribunda la hace ver realmente patética. Al ver que yo no respondía, pareció enfurecerse por la humillación. Se llevó la mano al vientre, y su tono se volvió aún más vil. No creas que porque su majestad esté ahora a tu lado, ya has ganado. Los hombres, siempre son nostálgicos. Como te estás muriendo, él, por supuesto, tiene que fingir afecto. Ella se inclinó, acercando su rostro al mío, y susurró, Yesen-sen, tú, que ya tienes un pie en la tumba, deja de ocupar el puesto de emperatriz, muérete pronto, y cédeme el trono. Miré su rostro, desfigurado por los celos, y de repente me pareció patético. Liu Yeki, dije en voz baja, das lástima. ¿De verdad crees que Xiao te ama? ¿Crees que un hijo bastará para retenerlo? Cállate, gritó como si le hubieran dado donde más le duele. Fuera de sí. Claro que su majestad me ama. Si no fuera así, ¿por qué me nombraría Noble Consort? ¿Por qué me daría el poder de gobernar el harén? En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. Sen-Zigi estaba allí con una cesta de comida. Al presenciar la escena, la cesta se le resbaló de las manos con un estruendo. Zorra infame, ¿quién te dio permiso para entrar?
Senzi arremetió enfurecida, agarró a Liu Yi por el cabello, y le propinó una bofetada fulminante. Tras el sonoro impacto, toda la habitación quedó en silencio absoluto. Liu Yi quedó aturdida por el golpe. Al reaccionar, empezó a gritar y arañar. ¿Te atreves a tocarme? Soy la noble consorte. Llevo en mi vientre al heredero imperial. Si algo me llegara a pasar, su majestad no te perdonará la vida. ¿Me importa que seas consorte? ¿Crees que eso te da derecho a maldecir a la emperatriz en su lecho de muerte? Senzi, ignorando sus gritos, la arrastró por el pelo contra la pared. Hoy mismo le romperé la cara a esta víbora por lo que le ha hecho a Zheng Zhen. Si hace falta, renunciaré a mi título de Hyeyo. Incluso te daría mi vida. Después de todo, Liu Yi está embarazada, así que no se atrevió a enfrentarse de verdad a Senzi. Aprovechó el momento para dejarse caer al suelo, se sujetó el vientre y empezó a dar alaridos. Mi vientre, me duele mucho. El bebé, mi hijo. Menuda actuación. Es una lástima que no trabaje en una compañía de teatro ambulante. Observé esta farsa con frialdad, solo sentía que era un estruendo molesto. Liu Yi se revolcaba por el suelo llorando, y justo cuando Senzi se disponía a darle un par de patadas más, Xiaoen regresó. Traía en sus manos 2 paquetes de pasteles de osmanto recién hechos, y aún tenía gotas de sudor en la frente. Al ver el desorden en la habitación, y a Liu Yi tirada en el suelo, su rostro se ensombreció al instante. ¿Qué está pasando? Liu Yi, como si viera a su salvador, se arrastró con dificultad hacia Xiaoen, y se aferró a su pierna. Llorando desconsoladamente, dijo, Majestad. Ayúdeme, la Hyeyo Sen quiere matarme. Me empujó, e incluso quería golpearme el vientre. Nuestro hijo. ¡Ay, el bebé! Señaló a Senzi, y exclamó entre lágrimas, lo hizo a propósito. Solo quería matar al heredero imperial. Senzi temblaba de rabia, señaló a Liu Yi y le gritó, mientes. Fuiste tú quien entró corriendo a maldecir a Zheng Zhen. Por eso te puse la mano encima. Deja de fingir. Xiaoen no dijo nada. Dejó los pasteles de osmanto sobre la mesa, y luego se dio la vuelta. Miró con frialdad a Liu Yi, que seguía aferrada a su pierna. Su mirada era fría como el hielo, sin rastro alguno de calidez, e incluso con un matiz de desprecio. Suéltame. Dijo con frialdad. Liu Yi se quedó atónita por un momento, creyendo haber oído mal, su majestad. He dicho que me sueltes. La voz de Xiaoen se elevó unos tonos, denotando impaciencia. Liu Yi soltó su mano inconscientemente. Xiaoen dio un paso atrás, y se sacudió la ropa con asco, como si se hubiera manchado con algo sucio. Gritó hacia la puerta, ¡Uy, que venga alguien! 2 guardias imperiales en... Llévense a esta loca. Xiaoen señaló a Liu Yi, que estaba en el suelo, con tono gélido. Que no vuelva a acercarse ni un paso al Palacio Fenji. No permitas que ensucie los ojos de la emperatriz. Liu Yi quedó completamente atónita. Abrió los ojos de par en par, mirando a Xiaoen con incredulidad, Majestad. ¿Acaso ha enloquecido? Llevo a su hijo en mis entrañas. ¿Cómo puede hacerme esto? Los guardias la sujetaron y empezaron a arrastrarla fuera. Liu Yi forcejeaba desesperadamente, y gritaba, Xiaoen. No puedes hacerme esto. Estoy esperando un hijo tuyo. Si te atreves a tocarme, armaré tal escándalo, que todo el mundo sabrá que, por una mujer moribunda, has asesinado a tu propio hijo. Xiaoen soltó una carcajada fría, e hizo una señal a los guardias para que se detuvieran. Se acercó a Liu Yi, se inclinó, y le susurró al oído con una voz, que solo ellos 2 podían oír, ¿asesinar a mi propio hijo? Liu Yi, ¿de verdad me tomas por estúpido? El cuerpo de Liu Yi se quedó paralizado. Un rastro de pánico cruzó por su mirada. Sobornaste a ese médico de apellido Zhang en la Academia Imperial, para que usara fármacos y alterara tu pulso, fingiendo así un embarazo. Ya lo he investigado todo. La voz de Xiaoen sonaba como el susurro de un demonio. Ese médico imperial Zhang ya ha confesado en el departamento de castigos. Incluso la mansión que le prometiste fuera del palacio ha sido confiscada. Realmente hay algo en tu vientre. Tú misma lo sabes muy bien. El rostro de Liu Yi palideció al instante. Quedó completamente exangüe. Sus labios temblaban, sin poder articular ni una palabra. Originalmente quería dejarte algo de dignidad, dejando que te marcharas por tu cuenta. Xiaoen se enderezó, con una mirada afilada como una daga. Ya que insistes en buscar tu propia muerte, entonces no me culpes. Hizo un gesto con la mano, desechándola. Transmitid mi edicto. Liu fingió un embarazo para ganar mi favor, cometiendo el crimen de engañar al soberano. Despojadla de inmediato de su título de consorte noble, y desterradla al Palacio Frío. Esta vez, Liu Yi ya no opuso resistencia. Fue arrastrada fuera por los guardias. Finalmente, el silencio reinó en la habitación. Xiaoen respiró hondo, y se giró para mirarme. La frialdad y ferocidad de su rostro desaparecieron al instante, reemplazadas por una cautelosa ansiedad y culpa. Sensen, lo siento. Caminó rápidamente hacia el lecho de Fénix, intentando tomar mi mano. ¿Te he asustado? Ha sido culpa mía, por no haber hecho vigilar mejor la puerta. Siento haberte hecho pasar por este agravio. Sus manos temblaban, y sus palmas estaban empapadas de sudor frío. Le miré, sin sentir la más mínima emoción en mi corazón. Incluso sabiendo que acababa de castigar a Liu Yi por mí, no sentí ni un ápice de satisfacción. Todo llegaba demasiado tarde. Si esto hubiera ocurrido antes de que perdiera toda esperanza en él, quizás me habría conmovido, o me habría sentido reconfortada. Pero ahora, solo me siento cansada. Retiré suavemente mi mano de la suya, y cerré los ojos. Xiaoen, dije con voz débil. Quiero dormir un poco. La mano de Xiaoen se quedó suspendida en el aire. Después de mucho tiempo, solo entonces la retiró lentamente. Está bien. Dijo con la voz quebrada. Duerme. Yo me quedaré aquí a tu lado. No iré a ningún lado. Después de la farsa de Liu Yi, mi salud mejoró milagrosamente de repente. Al despertar a la mañana siguiente, no sentí la opresión en el pecho ni las náuseas de costumbre. Y ya no tosía sangre.
Incluso, sentí que recuperaba las fuerzas. Hasta mis manos y pies estaban más cálidos. Me incorporé con esfuerzo. Y le dije a Senzi que estaba bordando. Ziyi, quiero bañarme y cambiarme de ropa. A Senzi se le resbaló la aguja. Y se pinchó el dedo. Me miró con los ojos muy abiertos, como si viera algo increíble. Sensen, ¿Qué has dicho? he dicho que quiero bañarme. Me toqué el cabello seco y enredado. Y sonreí. Está demasiado sucio. Es incómodo. Senzi se quedó atónita unos segundos. Y sus ojos se enrojecieron de repente. Se dio la vuelta para secarse las lágrimas. Y con voz entrecortada dijo, está bien. Vamos a bañarte. Iré ahora mismo a que preparen el agua. Después de bañarme, le pedí a Senzi que me buscara una muda de ropa limpia para cambiarme. Era un vestido sencillo de seda verde pálido, una prenda informal que Xiaoen me regaló hace años. Aunque era vieja, me quedaba muy bien, al mirar mi reflejo delgado en el espejo de bronce, pero con el rostro levemente sonrosado. Me quedé absorta por un momento, como si todavía me quedara mucho tiempo de vida. Cuando entró Xiaoen, me vio con este aspecto, se quedó paralizado en la puerta. Sensen, Me llamó con cautela, le temblaba la voz. ¿tú estás mejor? Giré la cabeza, le dediqué una leve sonrisa. Sí, me siento mucho mejor. Xiaoen corrió hacia mí, me estrechó entre sus brazos. Lo sabía, sabía que te pondrías bien. Hablaba de forma incoherente, sus lágrimas caían sobre mi cuello. Sabía que el cielo no sería tan cruel. Y Sensen, estarás bien, sin duda te recuperarás. Estaba eufórico. Daba vueltas por la habitación, planeando nuestro futuro. Haré que contacten de inmediato con los mejores médicos de Jiangnan. Sí, iremos a Jiangnan. El clima de allí es agradable, es ideal para convalecer. Yo te acompañaré. Miré su espalda inquieta, con una mirada llena de sentimientos encontrados. Senzi estaba de pie en un rincón, mordiéndose los labios con fuerza, intentando no estallar en llanto. Ambas lo sabíamos muy bien. Esto no es ninguna mejoría. Esto es la hierba Chiyang consumiendo el último rastro de vitalidad, un espejismo antes de la muerte. Cuando Xiaoen finalmente se calmó y regresó a mi lado entusiasmado, le miré a los ojos y le dije en voz baja, Xiaoen, mañana quiero salir del palacio. Xiaoen se quedó atónito. ¿Salir del palacio? Pero tu estado de salud, quiero ir a dar un paseo. Le interrumpí. ¿Llevo demasiado tiempo encerrada en este palacio Fenji? Me siento asfixiada. Xiaoen dudó un instante. Al ver mis ojos llenos de esperanza, finalmente asintió. Está bien. Me tomó de la mano, y me prometió solemnemente. Mañana te acompañaré. Iremos a donde tú quieras. A la mañana siguiente, aún no había amanecido. Xiaoen ordenó preparar un carruaje. El interior estaba cubierto con 3 capas de cojines gruesos, e incluso encendieron 2 braseros. Senzi me ayudó a subir al carruaje. El carruaje salió del palacio sin sobresaltos, dirigiéndose a las afueras de la capital. Quería ir a aquel bosque de melocotoneros. Fue hace 10 años. El lugar donde Xiaoen me llevó a cabalgar por primera vez. En aquel entonces, los melocotoneros florecían por todas partes. Enterramos una jarra de vino Nuerjon bajo un árbol, prometiendo desenterrarla y beberla el día de nuestra boda. Pero es una lástima, que esa jarra probablemente ya se haya podrido en el lodo. Al llegar al lugar, descorrí la cortina, pero me quedé atónita. Estamos en pleno invierno, y solo debería haber ramas desnudas y hojas secas. Pero ante mí, el bosque era un mar de flores rosas, que se extendía por kilómetros. Era de una belleza conmovedora. Me froté los ojos, pensando que era una ilusión. Xiaoen me ayudó a bajar. Y explicó con timidez, sé que querías ver los melocotoneros, pero aún no es temporada de floración. Anoche ordené fabricar estas flores de seda a toda prisa, y que las ataran a las ramas, aunque sean falsas. Pero, disfruta del paisaje. Me acerqué a un árbol, y toqué una de las flores de seda. La artesanía era exquisita, incluso los estambres parecían reales. Para crear este bosque de 10 millas, no sé cuántas costureras y guardias habrán acabado agotados. Giré la cabeza, mirando las ojeras de Xiaoen, y sentí una amargura en mi corazón. Aeng, dije en voz baja, aunque estas flores sean falsas, pero mi corazón se llena de alegría al verlo. Xiaoen suspiró aliviado. En su rostro apareció una sonrisa que no se veía en mucho tiempo. Senzi preparó el papel y el pincel en un pabellón cercano. Me senté bajo el árbol. Me arreglé la falda de seda verde pálido que llevaba puesta. Y le dije a Xiaoen, Aeng, pinta un retrato mío. Xiaoen se quedó atónito un momento. ¿Un retrato? Sí, asentí. Quiero dejarle mi imagen a mi madre, para quemársela. Dile que estoy bien, para que no se preocupe. La mirada de Xiaoen se ensombreció por un instante, pero aún así se acercó y tomó el pincel. Me quedé allí sentada, en silencio, viéndolo esbozar sobre el papel. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir aquellas flores de seda. Algunas flores mal atadas se desprendieron, cayendo sobre mis hombros. Xiaoen pintaba muy despacio, como si meditara profundamente cada trazo. Pasado el tiempo de un incienso, dejó el pincel. Está listo. Senzi trajo el cuadro para mostrármelo. La persona del cuadro vestía la misma ropa que yo, sentada bajo un melocotonero. Pero aquel rostro, no era quien soy ahora. En el cuadro, su rostro era tan radiante como una flor de durazno. Su mirada brillaba, sus mejillas estaban lozanas y sonrosadas, y sonreía sin preocupaciones. Era la Ye Shengsheng de los 16 años, mientras que la de ahora, no es más que piel y huesos, con las cuencas de los ojos hundidas, y el rostro pálido como el papel. Miré el cuadro, acariciando suavemente la mejilla de la mujer retratada. Sonreí, está muy bien pintado, pero es una pena, ya no se me parece. Xiaoen se acercó, se arrodilló ante mí, y tomó mi mano. Su voz se quebró y dijo, se parece. En mi corazón, siempre serás la misma. No lo contradije, sabía que solo intentaba consolarme.
Le pedí a Senzi que guardara la pintura. Contemplé los árboles cubiertos de flores falsas, y dije de repente, quiero ir a ver a mi madre. Xiaoen se tensó por un momento. ¿A las tumbas de la familia Ye? Sí. Observé las montañas a lo lejos. Quiero ir a despedirme de ella. Después de esto, ya no podré volver. Xiaoen guardó silencio por un largo rato. Finalmente, asintió con la cabeza. Está bien. Te acompañaré. Las tumbas de la familia Ye estaban al otro extremo de las afueras de la capital. Cuando Xiaoen ascendió al trono años atrás, aunque no aniquiló por completo a la familia Ye, al ser antiguos oficiales de la dinastía anterior, su hogar ya había caído en el olvido y la soledad. La familia estaba en decadencia. Todos estos años he estado atrapada en el palacio. Mi padre estaba viejo y enfermo. Mi clan no se atrevía a rendir cultos por temor a las sospechas. Por eso, este lugar quedó abandonado por mucho tiempo. Al llegar allí, todo estaba cubierto de maleza. Incluso las lápidas estaban algo inclinadas. Xiaoen se sintió un poco avergonzado. Quiso ordenar a alguien que limpiara el lugar. Lo detuve. No es necesario. Yo misma lo haré. Caminé hacia la lápida de mi madre, y arranqué la maleza con mis propias manos. Xiaoen y Senzi se quedaron bajo un árbol a unos 10 metros, sin acercarse para no molestarme. Saqué de mi túnica aquel broche de paz de porcelana blanca roto. Estaba envuelto en un pañuelo. Los trozos de porcelana se mezclaban con el papel del talismán ennegrecido. Empecé a escarbar la tierra junto a la lápida con mis manos. La tierra de invierno estaba muy dura, congelada como una piedra. Mis dedos pronto se quedaron en carne viva. La sangre brotaba de ellos, pero no sentía ningún dolor. Coloqué con cuidado el amuleto de la paz en el hoyo. Madre, mientras cubría el hoyo con tierra, decía en voz baja, esta es la bendición que una vez pediste para mí. Dijiste que nos protegería para que mi amado y yo estuviéramos siempre juntos. Pero, madre, esta bendición pesa demasiado. Tu hija es una inútil. No puedo sostenerla. Ahora te lo devuelvo. Nivelé la tierra, y me sacudí el lodo de las manos. Eché una última mirada a ese pequeño montículo. Esta vida ha sido demasiado amarga. Realmente, demasiado amarga. Me apoyé contra la fría lápida, como si me apoyara en el cálido abrazo de mi madre. En la próxima vida, quisiera ser un pájaro, o tal vez un árbol. Cualquier cosa estaría bien, con tal de no volver a ser Ye Shengsheng. A lo lejos, Xiaoen no dejaba de mirarme, aunque no podía oír lo que yo decía. Al ver mi frágil figura de espaldas, y como me tambaleaba bajo el viento, un inmenso pánico inundó de repente su corazón. Caminó hacia mí inconscientemente, queriendo alcanzarme, pero yo ya me había puesto de pie apoyándome en la lápida. Me di la vuelta. La luz del sol bañaba mi rostro, pero no lograba iluminar la desolación sin vida de mis ojos. Vámonos. En el carruaje de regreso al palacio, llegamos justo al atardecer. El sol poniente era rojo como la sangre, tiñendo de carmesí la mitad del cielo. Era de una belleza sobrecogedora, pero impregnada de una desolación indescriptible. Senzi estaba sentada frente a mí. No había dicho una palabra desde que subió al carruaje. Miraba por la ventana con la cabeza girada, pero pude ver que sus ojos estaban rojos, y sus hombros que se estremecían de vez en cuando. Ella sabía que yo quería hablar a solas con Xiaoen por un momento, así que ha estado intentando pasar inadvertida lo más posible, dejándonos estos últimos instantes para nosotros. Me apoyé en el regazo de Xiao, mirándolo de reojo. Él me abrazaba con fuerza, con su barbilla apoyada sobre mi cabeza, y su cuerpo tenso y rígido. Parece ser que, en todos estos años que nos conocemos, es nuestro momento más pacífico y tierno. Sin discusiones, sin malentendidos, ni toda esa gente y asuntos caóticos. Solo nosotros. Y Ziyi, que siempre me ha protegido. De repente hablé, con una voz tan tenue, que parecía que se desvanecería en el viento en cualquier momento. ¿Recuerdas aquellas castañas asadas con azúcar? Xiaoen se quedó atónito por un momento. Luego sonrió y asintió, lo recuerdo. En aquel entonces, era lo que más se te antojaba. Cada vez que pasábamos por allí, no podías ni avanzar. Esas castañas eran tan dulces. Me lamí los labios resecos, con la mirada algo perdida. Eran lo más delicioso del mundo. Quiero comerlas, pero, parece que ya no podré. Xiaoen sacó de inmediato del portaviandas a su lado el paquete que compró por la mañana. Aquí están. Todavía están calientes. Las he mantenido calientes sobre el brasero. Ven, yo te alimento. Tomó un trozo ya pelado, y lo acercó a mis labios. Yo lo miré, pero negué con la cabeza. Ya no hace falta. Mi voz se volvía cada vez más débil. Estoy muy cansada. Ya no tengo fuerzas para masticar. La mano de Xiaoen se quedó congelada en el aire, y sus ojos se enrojecieron al instante. No estás cansada. Sé buena, Shengsheng. Solo un bocado. ¿Está bien? Me consolaba con la voz entrecortada. ¿No es esto lo que más te gusta comer? No respondí. Mi vista empezó a nublarse. Todo ante mis ojos dejó de parecer real. El rostro de Xiaoen, el ocaso tras la ventana del carruaje, y el paisaje que pasaba veloz. Todo parecía un sueño del que estaba por despertar. Miré hacia afuera, y dije en un susurro, si hay una próxima vida, no seas emperador, sé un hombre común, sin odios de familia ni de estado, sin intrigas ni conspiraciones. Está bien, no seré emperador, no seré nada de eso, solo me quedaré a tu lado. Las lágrimas de Xiaoen rodaban por sus mejillas, y caían sobre mi rostro. Shengsheng, no te duermas. Háblame un poco más. No me dormiré. Me esforcé por mantener los ojos abiertos. Si me quedo dormida, ya no podré verte. Tonta. Él tomó mi mano. Su palma estaba hirviendo. Estoy aquí mismo. No me iré a ningún lado. Me verás siempre que despiertes. Con esfuerzo, intenté girarme para ver a Senzi. Ziyi, aquí estoy. Shengsheng, aquí estoy contigo.
Senzi se acercó de inmediato. Sujetó con fuerza mi otra mano desde atrás. Lágrimas pesadas caían sobre mi brazo. Siempre he estado aquí. Debes ser feliz. La miré. Mi vista ya estaba perdida. No permitas que por mi causa te consumas en este palacio profundo. Lo seré, te lo aseguro. Sensen, no te duermas, te lo ruego. Senzi estalló en llanto. El carruaje entró en el largo camino del palacio. Los altos muros rojos bloquearon el ocaso. La luz se desvaneció. Siento mi cuerpo cada vez más ligero, como si fuera a echar a volar. Aquel dolor, aquel resentimiento, todos esos amores y odios, en este momento han dejado de importar. Recuerdo aquella noche nevada cuando tenía 16 años. Aquel joven que solo tenía ojos para mí, sosteniendo un pastel de osmanto, sonriéndome de forma tan radiante. Qué hermoso era todo. Mi mano cayó sin fuerzas, resbalando de entre las manos de Xiaoen. Con una leve sonrisa de alivio aún en mis labios, cerré los ojos lentamente. Aeng, Ziyi, adiós. Esta vez, es un adiós definitivo. Xiaoen jamás imaginó en su vida que un día ignoraría las leyes del palacio, para galopar en un carruaje por el camino imperial. Antes de que el carruaje se detuviera, saltó conmigo en brazos, casi desplomándose en el suelo. Médicos imperiales, rápido, salven a la emperatriz. Su voz se quebraba por completo, perdiendo toda la majestuosidad de su rango imperial. Los médicos imperiales de guardia se sobresaltaron, y se apresuraron a rodearnos, llevándome a la sala interior. Largo de aquí, no estorben. Xiaoen se quedó al borde de la cama, sujetando mi mano con desesperación, como si, de soltarla, yo fuera a desvanecerme para siempre. El médico, con mano temblorosa, tomó mi pulso. Tras un momento, su rostro palideció drásticamente. Cayó de rodillas al suelo de golpe. Acto seguido, el segundo, y todos los médicos imperiales se arrodillaron. Cada uno de ellos tenía el rostro lívido. Imploramos su perdón, Majestad. La emperatriz, ya, ha fallecido. El mundo de Xiaoen se derrumbó en ese instante. Un zumbido retumbaba en sus oídos. Los labios del médico imperial se movían, abriéndose y cerrándose. Pero él no lograba escuchar ni una sola palabra. Mientes. De una patada, derribó al médico imperial. Charlatán. Rugió con los ojos inyectados en sangre. Ella solo se ha quedado dormida. Hace un momento, en el carruaje, todavía estaba hablando conmigo. Dijo que estaba cansada y que quería dormir un poco. Al que se atreva a decir que ha muerto, le cortaré la cabeza. Se abalanzó sobre mí como un loco. Me estrechó fuertemente entre sus brazos. Sensen, deja de bromear. Esos charlatanes de la Academia Imperial te están maldiciendo. Despierta pronto. Regáñalos, ¿está bien? Frotó mis manos una y otra vez, intentando transmitirme su propio calor corporal. Luego intentó calentar mi rostro con sus manos, besando repetidamente mi frente gélida. Abre los ojos y mírame. Soy yo, Aeng. Y es Sensen, deja de fingir. ¿Todavía me guardas rencor? Tú ganas. Me rindo. Mientras despiertes, haré todo lo que desees. Ya no te haré enojar más. Incluso te daría mi vida. Rugió desesperado. Su voz era tan desgarradora que estremecía el corazón. Pero la persona en sus brazos nunca más volvería a responderle. Yo era como una muñeca de trapo rota, permitiendo que me sacudiera, dejando que me gritara entre llantos. Aún queda la hierba de llama roja. Xiaoen pareció aferrarse a un último clavo ardiendo. Tomó de la mesa la hierba de llama roja que aún no había sido cocida. Se la metió directamente en la boca para masticarla. Luego se inclinó sobre mí, intentando pasármela de boca a boca. El brebaje amargo, mezclado con su sangre, se escurrió por la comisura de mis labios. Cuando alguien muere, ya no puede tragar nada. Se derrumbó en un llanto incontrolable. Sus lágrimas se mezclaron con el jugo de la medicina, manchando mi impecable falda de seda. Senzi entró en la habitación. Ella miró al hombre que una vez fue arrogante y audaz, y que ahora parecía un loco fuera de sí. Sus lágrimas resbalaron en silencio. Ella se acercó, con todas sus fuerzas, y empujó violentamente a Xiaoen. Xiaoen, ¿acaso no has tenido suficiente? Gritó Senzi entre llantos. Déjala ir con dignidad, rogó con voz ronca. Su vida ha sido demasiado amarga. Ha sufrido demasiado dolor. Ahora, por fin, ya nada le duele. ¿Por qué sigues sin dejarla descansar? Deja de perturbar su cuerpo. Xiaoen fue empujado hasta caer al suelo, mirando mi cuerpo pálido y sin vida. Por fin dejó de luchar. Se quedó desplomado en el suelo, cubriéndose el rostro, y soltó un aullido de desesperación. Xiaoen custodiaba mi cuerpo sin dejar que nadie se acercara. Quien se atreviera a dar un paso, él lo mataría. Senzi respiró hondo, sacó de su pecho una caja de sándalo manchada de sangre, y se la arrojó con fuerza. Esto es lo que ella te dejó, dijo Senzi con frialdad. Míralo bien. Mira qué es lo que has estado odiando todos estos años. Mira en qué demonios la has convertido. Con las manos temblorosas, Xiaoen recogió la caja, la abrió. Dentro había una carta gruesa, junto a un cuaderno médico amarillento. Desplegó el papel. Era esa caligrafía que tanto conocía. Elegante, pero algo descuidada. Algunas palabras estaban borrosas por las lágrimas. Aeng, para cuando leas esta carta, seguramente ya me habré ido. No llores, ni te entristezcas. Para mí, la muerte es una liberación. Ya no siento dolor. De verdad, sé que me odias. Me odias por anular el compromiso hace 5 años, cuando más caído estabas. Me odias por parecer una mujer ambiciosa y vanidosa. Me odias por haber traicionado nuestro juramento. Pero Aeng, ¿acaso no sabes que aquel año el difunto emperador ya había emitido un decreto secreto? Si yo no hubiera roto el compromiso, ni marcado una línea clara con tu familia Xiao, las cientos de almas de todo el clan Xiao habrían sido ejecutadas de inmediato sin piedad. No tuve más remedio que ser la mujer desleal. Solo podía humillarte en público. Solo así
El difunto emperador creería que los Xiao habían sido abandonados por todos, y te perdonaría la vida enviándote al exilio en la frontera. El año de tu exilio, las provisiones en la frontera escaseaban. ¿De verdad creíste que fue por buena suerte? ¿Que siempre aparecían mercaderes donando víveres? Fui yo quien vendió la dote que me dejó mi madre, para enviártelo todo en secreto. Y hay más. Siempre me has odiado por no despedirme cuando partiste al destierro, pensando que era una desalmada. Pero aquel día, yo estaba oculta en el bosque junto al pabellón Silly. Había asesinos emboscados que querían matarte. Aquella flecha envenenada con un tóxico letal iba directa hacia tu corazón, pero yo la recibí por ti. Esa flecha me atravesó el hombro, y el veneno penetró instantáneamente hasta mis huesos. Temía que si me veías herida, intentarías regresar. Temía que te capturaran por retrasar tu partida. Por eso, me cubrí la herida con todas mis fuerzas y me escondí, sin atreverme a emitir ni un solo gemido. Me quedé allí, viendo cómo tu silueta se alejaba más y más, hasta que el dolor me hizo perder el conocimiento. Desde entonces, el Andu invadió mi cuerpo, soportando día y noche el dolor de 1000 insectos devorando mi corazón. El médico imperial dijo que no pasaría de los 25 años. Al principio pensé, con tal de verte a salvo, verte reinar sobre el mundo, mi vida no habrá sido en vano. Haberte conocido en esta vida, y enamorarme de ti, no me arrepiento, a pesar de los muchos malentendidos, y de la amargura de estos últimos años. Aún recuerdo aquella noche de nieve, y al joven que me dio el pastel de Osmanto. Ese joven, fue la única luz en mi sombría vida. Aen, no le temo a la muerte, pero temo que, al morir, te quedes verdaderamente solo en el mundo. Tienes mal genio, y tu estómago es delicado. Recuerda comer siempre a tus horas. Sé un buen emperador. Olvídame, el broche de la paz. Lo enterré frente a la tumba de mi madre. Fue una bendición que robé al destino, y ahora la he devuelto. Aen, en la próxima vida, no volvamos a encontrarnos. Al leer la última frase, Xiaoen sintió una punzada de dolor agudo en el corazón, como si una mano invisible lo estuviera aplastando. Miró aquel registro médico, lleno de anotaciones detalladas sobre mí. Cada vez que el veneno brotó en estos 5 años. Invierno, tercer año de Yuan. Brote de veneno gélido. Cuerpo cubierto de escarcha. Dolor insoportable. Primavera, cuarto año de Yuan. Daño en los meridianos del corazón. Hemoptisis incesante. Cada palabra escrita era como un cuchillo, clavándose profundamente en su pecho. Resulta que, toda su venganza de estos 2 años, había sido una farsa ridícula. Escupe sangre, consumido por la angustia y la rabia. Xiaoen escupió sangre sobre la carta, tiñendo de rojo aquella frase sobre la próxima vida. No volvamos a encontrarnos. Abrazó la carta con desesperación, hecho un ovillo, llorando con el alma destrozada. Sen, lo siento, de verdad me equivoqué. Xiaoen emitió un edicto imperial, nombrando a Ye Shengsheng de forma póstuma como la emperatriz Shengzi. Aunque en vida ya ocupaba el trono de emperatriz, esta vez, él quería ofrecerle el funeral de estado más grandioso, para enterrarla con todos los honores. Sus restos descansarían en el mausoleo imperial, donde recibiría ofrendas e incienso por toda la eternidad. Xiaoen veló el cuerpo durante 3 días y 3 noches, sin comer ni beber, sin mediar palabra. Cuando por fin salió del salón fúnebre, toda la corte quedó conmocionada. Aquel joven emperador había encanecido por completo de la noche a la mañana. Mientras tanto, Liu Yiyi, desterrada al Palacio Frío, no se quedó de brazos cruzados. Aunque fue despojada de su rango, aún conservaba algunos ahorros ocultos, con los que sobornó a los guardias del Palacio Frío, para enviar mensajes al exterior. Difundió rumores por toda la ciudad, diciendo que Ye Shengsheng era un remanente de la dinastía anterior, que sedujo a su majestad para restaurar el poder de su familia. Incluso calumnió que Ye Shengsheng se suicidó por temor a sus crímenes, y que su muerte no compensaba sus culpas. Insinuó que Xiaoen descuidaba los asuntos de estado por una seductora, lo cual era el presagio de un gobernante necio. Los rumores corrieron como la pólvora por la capital. Varios censores, ignorando la verdad, empezaron a protestar con vehemencia, exigiendo que se le retirara el título póstumo a Ye Shengsheng. Algunos incluso propusieron profanar su ataúd y azotar el cadáver. Como castigo ejemplar, al escuchar el informe de sus guardias secretos, un destello sediento de sangre cruzó sus ojos antes inertes. Lentamente, se puso en pie, acariciando la tablilla funeraria de Ye Shengsheng. Su voz era ronca pero fría como el hielo. Muy bien, justo me preguntaba dónde desahogar mi ira. Ella misma se ha entregado en mi puerta, ya que tanto desea morir. Se lo concederé. A la mañana siguiente, en la audiencia imperial, el ambiente en el salón Jinluan era gélido y solemne. Varios censores imperiales se arrodillaron en el centro del salón, sosteniendo sus tablillas oficiales, denunciando ferozmente a la difunta Ye. Su majestad, Ye era la hija de un ministro traidor de la dinastía anterior. En vida, ella sedujo y hechizó al soberano. Incluso tras su muerte, pretende ser enterrada con ritos de reina. Esto es una grave falta de respeto. Ahora los rumores corren por toda la capital. Todos dicen que su majestad ha sido embrujado por esa mujer, descuidando los asuntos del estado. Le suplicamos a su majestad que retire su orden. Saque los restos de la mujer Ye de las tumbas imperiales, para dar ejemplo al público. Xiaoen estaba sentado en lo alto del trono del dragón, vestido con una túnica de dragón color azabache. Bajo la corona, su rostro no revelaba expresión alguna, pero sus ojos mostraban una mirada sombría y aterradora. Escuchaba el alboroto que provenía de abajo. Por un largo rato. Mujer malvada, ¿hechizar al emperador? Se puso de pie lentamente, bajó los escalones del palacio paso a paso, sosteniendo un grueso fajo de expedientes en su mano. Con un fuerte estruendo, el expediente fue arrojado con saña a la cara del censor principal. Los papeles salieron volando, quedando esparcidos por todo el suelo. Abran bien sus ojos de perro y miren esto. La voz de Xiaoen resonó en el salón.
cargada con una furia atronadora y contenida. Esta es la confesión obtenida anoche por el Departamento de Castigo, sobre cómo Liu sobornó al médico, fingió el embarazo y difundió calumnias. Pruebas irrefutables de que los rumores calumniaban a la difunta emperatriz. Y hay más. Xiaoen señaló uno de los antiguos registros amarillentos. Aquel año, mientras yo estaba en el exilio, ¿quién vendió en secreto su dote para conseguir suministros? ¿Quién recibió una flecha envenenada por mí? Fue Ye Shengsheng, la misma a la que llaman mujer malvada. Todos los oficiales de la corte examinaron las pruebas en el suelo. A todos les brotaba el sudor frío. Reinaba un silencio sepulcral. Xiaoen caminó hacia la entrada del gran salón. Hizo una señal para que la trajeran. 2 guardias arrastraban a una mujer con el cabello revuelto. La mujer, cubierta de sangre, entró al salón. No era otra que Liu Yuyi, enviada al Palacio Frío. Tenía la boca amordazada con un trapo. Al ver a Xiaoen, sus ojos se llenaron de puro terror. Sacudía la cabeza desesperadamente pidiendo clemencia. Xiaoen la miró con absoluto desprecio. El clan Liu, por engañar al soberano y calumniar a los leales, ha cometido un crimen imperdonable. La voz de Xiaoen era gélida e implacable. Escuchad mi decreto, que toda la familia Liu sea ejecutada. Los pertenecientes a sus 9 clanes serán exiliados a Ninguta. Jamás podrán regresar a la capital. Al oír la orden de ejecución para toda su familia, Liu Yi puso los ojos en blanco y se desmayó en el acto. Pero Xiaoen no pensaba dejarla ir tan fácil. Ordenó que la despertaran con un cubo de agua fría. En cuanto a ti, Liu, Xiaoen desenvainó el sable de un guardia. Puso la punta del arma contra el rostro de Liu Yoqi. ¿No te gustaba tanto inventar rumores? Guardias, traed al médico imperial Zan, quien la ayudó con el falso embarazo. Que muera a palos aquí mismo. Mira bien, para que todos vean el final de quienes se atreven a engañarme. Gritos desgarradores resonaron fuera del gran salón. El hedor a sangre inundó el aire. Xiaoen miró a su alrededor con frialdad. Con una mirada afilada como un cuchillo, sentenció, de ahora en adelante. Que no sé decir una sola palabra en contra de la emperatriz. Este será su destino. Xiaoen pensó que la muerte sería un castigo demasiado piadoso para Liu Yoqi. Ordenó que le amputaran las manos y los pies a Liu Yi, convirtiéndola en una lisiada incapaz de moverse, pero mandó usar el mejor ungüento medicinal para mantenerla con vida. La arrojó a un pabellón lateral del Palacio Frío, un lugar lúgubre, oscuro y húmedo. En invierno, era tan frío como un pozo de hielo. Xiaoen ordenó retirar todo el carbón para la calefacción, dejándole solo una fina manta llena de moho. ¿No te gustaba arrebatarle todo lo que era suyo? Xiaoen se detuvo ante la puerta, observando a Liu Yi retorcerse en el suelo. Con la mirada gélida, dijo. Esta habitación será tu hogar de ahora en adelante. Quédate aquí, y siente en carne propia, día tras noche, todo el sufrimiento que padeció Shengsheng. Liu Yi, incapaz de emitir sonido alguno, solo podía abrir los ojos con absoluto terror, mientras las lágrimas brotaban entre sollozos ahogados. Xiaoen ordenó que la obligaran a beber la medicina más amarga cada día. Era el mismo brebaje que Ye Shengsheng tomó para reprimir el veneno gélido. Cada trago se sentía como si tragara cuchillas. Shengsheng la bebió durante 5 años. Dijo Xiaoen con frialdad. Tú apenas acabas de empezar. Disfruta tu tormento. Liu Yi terminó enloqueciendo entre el dolor y el miedo infinitos. No podía seguir viviendo, pero tampoco se le permitía morir. Solo podía permanecer en esa habitación impregnada del recuerdo de Ye Shengsheng, donde, sumida en la oscuridad y el frío absoluto, veía cómo su vida se consumía gota a gota. Tras purgar a la familia Liu, Xiaoen parecía haberse convertido en un hombre nuevo. Dejó atrás su crueldad tiránica, y comenzó a gobernar con diligencia y bondad hacia su pueblo. Redujo los impuestos y tributos. Recordó que en su carta, Ye Shengsheng decía que deseaba que fuera un buen emperador, para que el pueblo viviera y trabajara en paz. En nombre de Ye Shengsheng, fundó centros Hisi por todo el país, especialmente para acoger huérfanos y curar a los pobres que no podían costear un médico. En sus últimos años, Xiao despidió a todas las concubinas del harén, adoptó a un niño del clan real, y nombró al más inteligente como príncipe heredero, instruyéndolo con esmero. Cuando el príncipe fue capaz de gobernar por sí solo, él abdicó prematuramente, convirtiéndose en el emperador emérito. Se mudó de sus magníficos aposentos, para vivir en la sala lateral donde residió Ye Shengsheng. Mandó a restaurar la habitación, pero mantuvo todo el mobiliario tal cual estaba, aquella mesa de laca desgastada, aquella silla que tambaleaba un poco, y el jarrón vacío en el alféizar de la ventana. Vivía cada día siguiendo los antiguos hábitos de Ye Shengsheng. Al despertar por la mañana, le decía al aire vacío, Shengsheng. Buenos días. A la hora de comer, ponía un juego de cubiertos frente a él. Cuando nevaba, iba en persona a comprar pasteles de osmanto. Los dejaba sobre la mesa. Y susurraba, Shengsheng, está nevando. Te he comprado pasteles de osmanto. Aún están calientes. La gente del palacio decía que el emperador emérito se había vuelto loco. Y en verdad lo estaba. Se sumergía en un sueño tejido por él mismo, fingiendo que ella seguía allí. Lo que más solía hacer era sentarse frente a la ventana, con el amuleto de paz de porcelana blanca, que había reparado con oro, perdido en sus pensamientos. Aunque ese amuleto de paz fue reconstruido, pero en el centro, donde estaba grabada la fecha de nacimiento, siempre faltaba un pequeño fragmento. Por más que lo buscara, no lograba recuperarlo. Shengsheng acarició aquel amuleto de la paz incompleto, murmurando para sí mismo. Yo. No importa cuánto lo intente, no puedo recomponerlo. Invierno del 45º año de Onsi. La nieve caía intensamente. Fue la nevada más grande en la capital en un siglo. Xiaoen yacía en el diván rígido donde solía descansar Ye Shengsheng, cubierto con una manta de algodón. Se había vuelto viejo, con el cabello completamente blanco. Su
vida se extinguía, como una lámpara que se queda sin aceite. En su lecho de muerte, ya no sentía frío, solo percibía una calidez reconfortante en todo su cuerpo. En su delirio, la puerta de la habitación se abrió. El viento y la nieve entraron a ráfagas, trayendo consigo una sutil fragancia a flores de ciruelo. Con esfuerzo, abrió sus ojos nublados, y vio a una joven con un vestido de seda azul claro en la puerta. Aún conservaba su apariencia de los 16 años, con el rostro tan bello como una flor de durazno, y una sonrisa radiante. Ella extendió su mano, y le hizo una seña para que se acercara. Su voz era clara y melodiosa. Aeng, vamos a casa. En los ojos, antes nublados, de Xiaoen, brotó de repente un brillo asombroso. Extendió su mano temblorosa, intentando alcanzar aquella mano. Sensen, ¿eres tú? Soy yo. He venido a buscarte. Una sonrisa de alivio se dibujó en los labios de Xiaoen. Apretó con fuerza el amuleto incompleto en su mano, y cerró los ojos lentamente. 2 hileras de lágrimas resbalaron por las comisuras de sus ojos, perdiéndose en la almohada. Fuera de la ventana, la gran nevada finalmente cesó, y el ciruelo rojo resplandecía orgulloso bajo la nieve. El nuevo emperador ascendió al trono. Cumpliendo el edicto imperial, Xiao y la emperatriz Zhengzi del clan Ye fueron sepultados juntos en el mausoleo real. Las crónicas históricas registran que el emperador Wu Xiao fue un hombre de firmeza y voluntad implacable durante toda su vida. Forjó una era de prosperidad, pero jamás nombró a otra emperatriz, ni tomó nuevas concubinas en su harén. Él ganó el mundo entero, pero la perdió a ella. Este vasto imperio de ríos y montañas terminó siendo solo su propia jaula dorada. Solo anhelo que en la próxima vida